carta o primera epístola de Juan, y entendemos que no es una epístola ni una carta, realmente se trata de un sermón, pero lo importante de esto es que avanzando ya al capítulo número 2, tenemos cosas que aprender, y como nos estuvimos la semana pasada, gracias por cierto por darnos un break, como decimos acá, la pasamos bien rico en la montaña, necesitábamos un descansito, gracias a Dios por ello. Y así que estamos otra vez para atrás, renovados y con ganas de seguirle en esto. Entonces vamos a continuar nuestro estudio, pero vamos a refrescar un poco la memoria donde nos quedamos la última vez, porque hace 2 semanas y si le pregunto no se acuerda, yo tampoco me acuerdo. Así que, ¿verdad? No sé ni qué le voy a preguntar entonces. Entonces vamos a recordar brevemente, a grandes rasgos, lo último que vimos, ¿no? Y esta vez anterior hablamos acerca de la realidad del cristiano pecador. Entendimos que o sea, el cristiano pecador, es diferente de la persona que no ha recibido el regalo de la salvación en Cristo Jesús, puesto que estos últimos siguen condenados por sus pecados sin esperanza de la salvación. Esa es la realidad. Hay 2 tipos de personas en el mundo, salvos y no salvos, ¿verdad? Los que somos salvos y los que no son salvos, todos pecamos igual, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que los que somos salvos hemos sido redimidos. Nuestra deuda ha sido pagada por completo, ¿verdad? No debemos nada, básicamente. El Señor pagó todo por nosotros. Pero, aún así, todos sabemos que en el caminar diario de un cristiano caemos, cometemos errores. Y esperamos que sea involuntariamente y no voluntariamente, porque eso, como dijimos, también estudiamos, nos colocaría en la otra parte, ¿verdad? Si una persona entre nosotros es una persona que maquina en su mente el hacer daño, en hacer algo en contra de la voluntad de Dios, vale más que piense dónde está y se arrepienta y pida por la salvación, porque esa persona no es salva. Así de sencillo. Si una persona pasa maquinando cómo hacer mal, es una persona que no ha recibido realmente el regalo de salvación. Porque una persona que ha recibido el regalo de la salvación puede pecar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no practicamos el pecado. Caemos, pero no es lo mismo que con discernimiento, con conocimiento de causa, nos esforcemos por hacer el mal, por atinarle pues a hacer lo malo. Esa es la gran diferencia. Entonces, tenemos que examinar nuestras vidas y el día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de eso. Pero también entendimos algo bien importante. Entendimos que si somos cristianos, es decir, hemos recibido el regalo de la salvación, seguimos pecando y que tenemos que tener cuidado de no caer en el juego del fariseo de decir, yo soy cristiano, yo no cometo pecado. Cuidado con eso, es un gran pecado, es decir eso. De hecho, es tan grande el pecado que es lo que dice Juan en este primer capítulo. Habla que tenemos que reconocer todos que todos los días cometemos pecado. De hecho, es algo que Jesús mismo nos dijo que nosotros haríamos. Cuando estaba con los discípulos, cuando fueron en el aposento alto a lavarle los pies a los discípulos, ¿recuerdan? Les quiso lavar sus pies nada más, y había algo de simbólico en ello que él habla con Pedro, cuando Pedro dijo, a mí, Señor, no me lave los pies, ¿verdad? ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Pero Jesús le contestó algo importante, que era importante que él también fuera lavado sus pies. Pedro dijo, lávame todo hasta la cabeza, y Jesús nos da a entender que si una persona ha recibido el mensaje, el regalo de la salvación, no ocupa estarse bañando, por decirlo, ya está bañado, ya está limpio. Pero el caminar diario nos empolva los pies. Necesitamos, por lo tanto, arrepentirnos a diario. De hecho, lo dijo de esta manera en Juan capítulo 13, versos 10b. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Se da cuenta? Si estamos en Cristo, estamos limpios de pecado. Aún así cometemos pecado y lo que tenemos que hacer es que arrepentirnos, confesar nuestro pecado y somos libres automáticamente. El Señor nos perdona nuestros pecados. Y en el verso número 3 de Juan capítulo 15, también el Señor nos dice de esta manera, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Hemos recibido su palabra. Él nos dio la palabra, el testimonio, creímos en Él, somos limpios. Sencillo, ¿verdad? Bien. Entonces hablamos también de esto. Nosotros hemos sido justificados de todos nuestros pecados, pero la confesión diaria, instantánea de nuestros pecados es la manera en la que reconocemos la necesidad constante de la intervención de nuestro abogado, que es Jesucristo, delante del juez, que es el Padre. En el Evangelio según San Juan, también encontramos que ese mismo juez, el Padre, no solo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que al creer y recibir nosotros al Hijo del Padre, hemos también venido a ser hijos del Padre. Y escuchamos entonces las palabras que Jesús nos dijo en Juan capítulo 20, verso 17b. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y eso nos pone en un buen lugar. En esta confianza podemos vivir libres del temor de ser condenados otra vez. Sin olvidar la premisa del arrepentimiento y la confesión diaria, constante de nuestros pecados, para que la labor de nuestro abogado sea realizada con eficacia. Note esto. Si usted se pone en la posición, si yo me pongo en la posición de decir, oye, este día no he cometido, hice algo malo, y digo, no lo hice, lo que estoy haciendo es negar al abogado. Le estoy diciendo al abogado, no te necesito, por lo tanto sigo cargando con mi culpa, ¿verdad? Este pecado que, siendo yo cristiano, cometí, no ha sido perdonado, puesto que yo no he estado de acuerdo con Dios en que he cometido pecado. Y eso rompe mi relación íntima con mi Salvador. Me separa de esa relación. Lo que necesito yo es restablecer esa relación. ¿Cómo puedo hacerlo? La sangre de Cristo es suficiente, nos limpia de todo pecado. Sí, pero tengo yo que estar en sus términos. Yo tengo que decirle, Señor, esto hice mal. Esto hice mal. Estoy de acuerdo contigo en que hice mal. Esa es la confesión. Y el Señor nos perdona de todo pecado, ¿verdad? Si cometiéramos pecado, el Señor nos perdona. Él es el abogado que está delante del Padre en todo momento. La palabra que usa en el segundo capítulo de primera carta de Juan, en el verso número 1, dice que Él nos escribe y nos habla con amor. Hijitos míos, dice, estas cosas las escribo para que no pequéis. ¿A qué se refiere entonces no puedo pecar? Por supuesto que no, pero no se refiere a eso. Se refiere al pecado del que estamos hablando, es decir, el de no confesar nuestros pecados. Porque al no confesar nuestros pecados, nos estamos ensoberbeciendo, somos soberbios, pues, y no lo dije bien porque es domingo, no lo voy a decir bien de todas maneras. Entonces, si somos soberbios y digo, yo no cometí pecado, sabiendo que lo hice, estoy cayendo en un gran pecado. Entonces, confieso mi pecado y el abogado, que es Jesucristo, viene por mí delante del Padre. Y Él lo hace por todos los pecados de toda la humanidad en todo tiempo. Si recibimos a Jesucristo, somos limpios de pecado. Entonces, el día de hoy, si Dios lo permite, mis hermanos, vamos a estudiar el efecto y prueba de la salvación en nosotros. De manera que cuando alguien o tú mismo te preguntes, ¿cómo sabes que eres salvo?, puedas contestar con certeza y convicción de que lo eres o no lo eres. Es el día de saber si somos o no somos. Prueba de ácido, como dicen en el mundo de los negocios, la prueba del ácido. Vamos a tener el día de hoy para saber si somos o no salvos. Esto se pone interesante. Así que acompáñenme entonces a leer Primera Epístola de Juan, capítulo 2, versos 3 al 11. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Señor, abre nuestro entendimiento. Necesitamos escuchar esta palabra que nos ayuda a discernir nuestro propio corazón. Necesitamos que tu palabra, como esa espada de dos filos, aguda, afilada, entre nuestro mismo corazón y discierna los espíritus. Nos ayude a entendernos y que nos ayude por convicción en nuestro corazón a acercarnos a la verdad, a tomar la verdad, a vivir por la verdad. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos quiere hablar esta mañana a nuestro entendimiento de una manera especial y diferente. No estamos reunidos aquí para escuchar palabras religiosas. No estamos aquí para escuchar un mensaje motivacional, algo que nos llene la vida de energía y vibra para salir adelante. Hemos venido a escuchar la verdad. Hemos venido a escucharte a ti, a hablarnos al corazón. Hemos venido a escuchar esa palabra, esa voz que truena dentro de nosotros y nos hace tener temor de ti, que nos hace acercarnos a ti para pedirte que nos perdones. Y te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque tú quieres hacer esto en nuestras vidas, transformarnos para que podamos ser útiles para la obra que tú tienes preparados para nosotros. Gracias te damos por ello. Háblanos, Señor, a la mente, nuestro corazón, al entendimiento, y te damos gracias por lo que vas a hacer este mismo día con nosotros. Que todo sea para darte a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Wow, las palabras que Juan escribió tienen por objetivo entonces que el cristiano sepa algo de importancia vital. O somos redimidos hijos de Dios o no lo somos. En otras palabras, o nuestro destino es el cielo o es el infierno. Pero nada más hay dos situaciones aquí. ¿Quiénes somos nosotros? Evidentemente, al igual que todo este sermón que Juan escribió en esta carta, en esta epístola que él escribió a la iglesia, el enfoque es la seguridad de los redimidos. Él no está hablando a las personas que son inconversas. Juan está hablando a la iglesia, a esa comunión de personas salvas que tenemos a un Señor que llamamos Jesucristo, a un Dios y Padre de nosotros, y que el Espíritu Santo vive en nosotros, dentro de nosotros y sobre nosotros. A ellos nos está hablando, a nosotros nos está hablando esta palabra y quiere darnos seguridad. Seguridad de dónde estamos parados. El día de hoy vamos a entender algo. El mensaje en sí se llama En esto sabemos. Se trata de entender algo que es vital para nuestra vida. Tan vital como dijimos en lo que estaba diciendo hace un poco, entre cielo o infierno. ¿En dónde estamos parados? Esta palabra es un filtro que busca asegurar a los miembros de la iglesia de Cristo y de motivar a los que no lo son a recibir el regalo de la salvación, dejando de practicar las obras de las tinieblas. Veamos verso por verso lo que Dios nos quiere decir por medio de la pluma del apóstol Juan. Veamos el verso número 3 una vez más. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y subraya esa expresión, en esto sabemos. Está apelando esta palabra a nuestro entendimiento. Tenemos que captar un mensaje, discernir el mensaje, digerirlo
y vivirlo. No se trata nada más de escuchar un mensaje más, se trata de una realidad y de una verdad vital para nosotros. Necesitamos saber si somos o no somos hijos de Dios redimidos. Ese es el enfoque del mensaje del día de hoy. Si esta cosa podemos tener clara, si podemos llegar al final de esta plática sabiendo que somos hijos de Dios o no lo somos, gloria a Dios, habremos logrado el objetivo de nuestro estudio del día de hoy. Pero espero que si tú has comprobado al final de esta plática, por la prueba de ácido por la que vamos a pasar a través de ella, que tú no eres un hijo o una hija redimidos de Dios, este es el día de tu salvación. Este es el día que puedes serlo. Entonces vamos a estudiarlo poco a poco. Note esto. El verso número 3 comienza hablando de esa manera. Lo que estamos leyendo desde este verso hasta el verso número 11 tiene el propósito de que sepamos algo importante, como dijimos al principio. ¿Qué es lo que tenemos que saber? El verso lo dice claramente, que nosotros le conocemos. Es lo que tenemos que saber, que nosotros le conocemos. Ahora usted, como un buen estudioso de la Biblia, sabe que cuando se encuentra con una frase como esta, tiene que estudiar más, tiene que investigar, escarbar, a tratar de saber de quién se trata. Porque dice, nosotros le conocemos. ¿A quién? ¿A quién conocemos? Bien, vamos a entender a quién se refiere leyendo rápidamente todos los versos que hemos leído hasta este momento, desde el verso número 1 del capítulo número 1, y entendamos a quién se refiere cuando dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Lo encontró? En el verso número 3 habla de ello. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. Está hablando del Padre. También lo vemos otra vez cuando dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Abogado tenemos para con el Padre. Le está hablando de nuestra relación y nuestro conocimiento del Padre. Cuando la Biblia habla de conocer a alguien, no se trata de saber quién es. Se trata de una relación íntima con esa persona. Se trata entonces de lo que nos está diciendo la palabra, es que nosotros podemos tener esa intimidad con Dios Padre si hacemos algo. Pero sabemos que tenemos esa relación si esto es una verdad, si guardamos sus mandamientos.
Así que en este verso Juan nos dice que hay una manera de saber si tenemos esa comunión o relación o si conocemos como se conoce a un amigo íntimo al Padre. Ahora pensemos por un momento esto. Desde que empezamos a escuchar el mensaje del Evangelio, siempre hemos hablado de Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Cristo, y de conocerlo a Él, creer en Él y recibirlo a Él. Y Juan nos está hablando de conocer al Padre íntimamente. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos conciliarlo? Si tienes comunión con Jesucristo, tienes comunión con el Padre. Así de sencillo. Felipe, uno de los discípulos del Señor, hizo un día una pregunta que nosotros deberíamos poder contestar como Jesús lo hizo. En Juan capítulo 14, versos 7 al 11 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, a conocer a Dios Padre, es decir, conocer a Dios Padre es haber conocido a Dios Hijo. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recuerden que es un solo Dios. No tenemos tres dioses, tenemos un Dios en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son uno, conviviendo por toda la eternidad en amor, y estos tres se han acercado a nosotros, nos han revelado quiénes son a través de la persona de Jesucristo, en la revelación de la palabra y en la obra del Espíritu Santo que nos da el conocimiento de tal cosa. Entonces tenemos lo siguiente. En el verso 3, lo que Juan nos está diciendo es que hay una manera de saber si tenemos comunión con Dios, y esa manera es si guardamos sus mandamientos. Estas son palabras profundas y agudas que no debemos tomar en la ligera, mis hermanos. El problema de la iglesia hoy en día, de la iglesia evangélica en general en los últimos tiempos, es la hipergracia. La hipergracia, que significa que porque somos salvos podemos hacer todo lo que queramos. Dios nos perdona de todas maneras. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos practicar el pecado deliberadamente, puesto que Dios ya pagó por nuestros pecados. Cuidado con ese concepto erróneo e herético que hoy permea en muchas iglesias de hoy en día. Cuidado con ello, porque no es así. Y el día de hoy lo vamos a probar que no es tal cosa. Claramente Juan nos está diciendo que la única manera de tener comunión con el Padre es guardar los mandamientos. Esa es la única manera. Y cuidado con eso también, porque por eso tenemos que estudiarlo completo y no quedarnos nada más aquí. Si hoy paro en este momento el sermón del día de hoy, y usted se va a su casa, se va a meter en grandes problemas. Dice: no puedo tocar, no puedo hacer, no puedo qué. Y va a vivir frustrado el resto de sus días. Y a lo mejor ya no regresa aquí y se encierra y dice: estoy muerto, ay de mí. Pero vamos a ver esto. Vamos a estudiarlo más. Como dije, estas palabras son profundas. Ahora, notemos lo siguiente. Estas palabras, como dije, no pueden ser tomadas a la ligera, como si fuera algo sencillo. De hecho, no lo es. El pueblo de Israel cayó en ese mismo error. Cuando habían sido sacados de Egipto, Moisés los llevó por el desierto, y apenas en el libro de Éxodo, acabando de salir, acabando Moisés de subir al monte y hablar con Dios y venir y hablar con ellos, con el pueblo, Moisés les reveló lo que Dios dijo: van a escuchar mi voz, me van a escuchar hablar, van a ver la nube de humo, la tierra va a temblar, va a haber fuego en la montaña. Y la gente dijo, ¿cómo dice aquí en Éxodo capítulo 19, verso 8a? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos.
¿Estás seguro? El pueblo de Israel estaba seguro, pero inmediatamente en los siguientes versos vemos que viene la ley de Dios, los 10 mandamientos, y acabándose de hablar de estas palabras, el pueblo de Israel cae en pecado terriblemente. ¿Se da cuenta? Pero ellos dijeron, no, vamos a hacer todo lo que Jehová ha dicho. Y cuando le estoy leyendo estas palabras, que la única manera de tener comunión con Dios es si guardamos sus mandamientos, estará pensando, claro que sí, lo voy a hacer, yo sí puedo. Y le digo, no es cierto, es imposible. No lo va a hacer. ¿Cómo vamos a conciliar estas cosas entonces? Es una excelente pregunta que vamos a buscar contestar. Lea conmigo entonces el verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¡Wow! Como que nos estamos hundiendo más en el cieno del pecado y nos llenamos de lodo y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Si pensábamos que ser cristiano significa tener permiso de Dios para hacer todo lo que queramos, este verso nos da en la frente y nos tumba de rodillas para que arrepentidos clamemos al Señor por misericordia. Básica y sustancialmente, este verso nos dice que no podemos decir que tenemos comunión con el Padre si no guardamos sus mandamientos. Recuerde al pueblo de Israel otra vez su promesa de obedecer a todo lo que Jehová ha dicho. Usted dirá, bueno, yo sé que hay unos 617 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero Jesús nos dijo que solo teníamos que amarnos unos a otros, como dice Juan 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si piensas de esta manera, tal vez no hayas comprendido lo que significa amarnos unos a otros. Porque decir amarnos unos a otros es fácil de decir, ¿verdad? Y decimos, sí, igual que el pueblo de Israel, yo voy a hacer eso. Pero ¿entendemos lo que significa amar? ¿Entendemos 1 carta a los Corintios capítulo 13 o no? Ese es el punto. Jesús mismo dijo que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Mateo capítulo 5, verso 17 dijo de esa manera. Y en el mismo evangelio de Juan, dijo esto en Juan capítulo 14, versos 21 y 23 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estamos en problemas, ¿no es cierto? Grandes problemas. Mientras continuamos, abramos nuestras mentes a pensar en lo que estamos estudiando y pensemos en el peso de estas palabras. Y veamos el verso número 5, primera carta de Juan. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con él. Subraya la palabra perfeccionado, ponga una nota, también significa completado. Es la misma palabra en el idioma griego. Y quisiera que esto que acabamos de leer en este verso lo comparemos con lo que dice en Mateo capítulo 5, verso 48. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! Esto nos pondría en serios aprietos si no comprendiéramos el contexto en que esto ha sido escrito y el que es el mismo en que estamos leyendo la primera carta de Juan, y que en los siguientes versos vamos a poder comprender y van a explicar a dónde nos quiere llevar esto y cómo podemos saber si realmente tenemos comunión con el Padre a través de guardar los mandamientos. Vamos a verlo. Leamos el verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esta referencia es evidentemente a andar, caminar o seguir los pasos de nuestro Maestro, quien es la imagen visible del Dios invisible.
es decir, de Jesucristo. Caminar, andar, seguir a Jesucristo, hacer lo que Él hacía. A eso nos está llamando la palabra. Bien, el cristiano entonces debe seguir o imitar a Cristo. Por supuesto que esto también es un gran reto, pero debemos pensar otra vez en el mensaje del Evangelio de cómo Jesús se comportó en todo momento, en sujeción y en sometimiento a la voluntad del Padre, que al mismo tiempo con misericordia para todos por igual, sin distinción de personas en cuanto al amor. Veamos el verso número 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Volviendo a Mateo capítulo 5, para entender esto que nos quiere decir el Señor, leamos el contexto completo. Perdón, me estoy adelantando. Tengo que regresarme entonces. No me quiero adelantar a esto, es importante. Lo que acabamos de leer nos mete en más problemas todavía. Dice que claramente no está hablando del nuevo mandamiento, sino del mandamiento antiguo. De los 617 mandamientos, sí, de todos ellos. Nos está hablando de toda la ley de Dios, que no ha sido abrogada por Cristo, sino que Él cumplió toda la ley. Y nosotros, siguiendo a Cristo, tendremos que hacer lo mismo. Y decimos, ¿a qué hora vamos a entender esto? Porque no, la verdad, yo no veo cómo lo voy a hacer. Y la verdad es que no podemos. Pero veamos lo siguiente. Aquí está diciendo Juan que esta es la prueba de nuestra salvación. Juan nos asegura que no nos está hablando de nuevas filosofías humanistas, sino que al referirse a guardar la ley, se trata de toda la ley de Dios. Así de importante es la prueba de nuestra salvación. Recordemos que ese es el objetivo de este examen personal. No que sabiendo que debemos guardar la ley, nos esforcemos por cumplir la ley. Esto no solo es imposible, sino que es infructuoso. Es decir, con lo que acabamos de leer, si usted piensa que va a salir de aquí y va a querer cumplir con toda la ley, no lo intente. No va a poder. Es imposible, y si lo intentara hacer, va a ser infructuoso. Es decir, no va a ganar nada con ello. Entonces, ¿qué contradicción es esta, verdad? Bueno, vamos a dejar que Pablo, el apóstol, nos aclare un poco más acerca de esto para que tengamos esa paz y podamos saber si somos o no somos salvos. Pablo escribió esto en Romanos capítulo 3, versos 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Juan nos está diciendo que sabemos que somos salvos si guardamos la ley. Pero Pablo nos está diciendo que si intentamos cumplir con la ley, estamos en pecado. No podemos cumplir con la ley, es imposible. De hecho, para asegurarse que usted tenga la seguridad de que no va a poder cumplir con nada de toda la ley, aunque usted diga, los 10 mandamientos sí cumplí, o que diga como el joven aquel al que Jesús que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para irme al cielo? Y Jesús le dice los mandamientos en orden invertido, y llega nada más hasta el cuarto mandamiento, y el joven dice, Calvin, cuéntame, yo hice todo eso. Pero entonces el Señor le dice, da tu dinero a los pobres y sirve. ¿Verdad? Bien, lea conmigo en Santiago, capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, una coma si quiere ponerle, se hace culpable de todos. De toda la ley. Así que te pudiste haber portado bien esta mañana, pusiste palomita y una estrellita en tu frente porque te portaste bien hasta llegar aquí. En el momento que vino un pensamiento malo, pum, todo se vino al suelo y eres culpable. Toda la ley. Toda la ley, sí. Eres culpable de matar, adulterar, robar, mentir, todas esas cosas. Codiciar, no honrar a Dios, no tenerlo como primero, no honrar el sabbat. Todas las leyes eres culpable. 617. Por nada más un pensamiento malo. Piénsalo bien. Entonces,
¿qué vamos a hacer? Bien, Pablo nos dice que el esfuerzo del humano por cumplir la ley es terriblemente negativa en nosotros y nos trae una gran aflicción. De hecho, léalo conmigo en Romanos capítulo número 7 y vea cómo pensaba Pablo de esto y cómo lo escribió. Verso 14 al 25. Y note que es el apóstol Pablo, no Cantinflas el que lo escribió. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con este pensamiento veamos lo que Juan ve entonces como la forma práctica de saber si estamos guardando el mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde el principio. Leamos del verso número 8 al 10 en primera carta de Juan, capítulo 2. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Una nota introductoria ahí, está hablando de que entonces se nos está quitando esa vela de los ojos y podemos ir hacia la verdad y verla. ¿Cuál es esta? Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces aquí está la clave. Y ahora sí vamos a Mateo capítulo número 5 y comparémoslo con el contexto completo de aquella frase que Jesús dijo, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Leámoslo en Mateo capítulo número 5. Leamos el verso número 38 al 48. Jesús dijo de esta manera, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ya se está dando cuenta a dónde nos quiere llevar el Señor.
Y quiero, cuando voy a decir, vamos a concluir, no una breve conclusión, sino una bien sólida conclusión que nos va a llevar a comprender mejor esto que nos está diciendo su palabra el apóstol Juan por la inspiración del Espíritu Santo. Juan está dando un sermón a una iglesia inmersa en la pluralidad, donde la verdad es algo relativo, donde las ideas de todos son aceptadas como verdades a las que podemos acceder y ser influenciados por ellas. Es como el mundo de hoy en día, pero Juan nos dice que esto no es verdad ni es bueno. Hay una sola verdad y Jesucristo es la verdad. En Juan capítulo 14, verso 6 volvemos a leer, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La exclusividad de la verdad. En el libro de Apocalipsis entonces encontramos que Jesús mismo dictó 7 cartas para 7 iglesias y habló de ellas en detalle, hablando de cómo eran cada una de ellas y con la excepción de 2 de ellas habló del pecado que estas iglesias vivían. Y es interesante que podamos leer acerca de ellas y entender un poco acerca de lo que nos está diciendo Juan. De la iglesia en la que permite que todas las cosas que ocurren afuera entren con nosotros y las tomemos y las practiquemos porque, bueno, su verdad es su verdad y puedo tomar algo bueno de ella. No, ¿por qué no? Todo el mundo lo hace, no también yo. ¿Quién de aquí practica yoga? No levante su mano. Antes de que sea condenado. ¿Sabe usted que el yoga no es nada más ejercicio? Es una religión espiritual demoníaca que viene de Oriente. Usted puede estirarse, todo lo que quiera, hacer ejercicio, está bien, es bueno para su cuerpo. Pero si usted dice el nombre yoga e incorpora ciertos movimientos que esta disciplina hace, usted está participando de las obras de Satanás. Por eso la iglesia debe mantenerse fuera de todo sincretismo. Por eso debemos mantenernos fuera de traer costumbres del mundo. Es que mi pueblo hace tal cosa. Qué bueno que tu pueblo lo hace, están condenados. Pero tú no te condenes ni traigas condenación a tu iglesia. Mantente apartado de esas obras. No te comprometas con el mundo. Vamos a ir al mundo a contaminarlos de quienes somos nosotros, de la palabra de Dios, a llenarlos del conocimiento de la palabra de Dios para que ellos también guarden ese mandamiento y tengan esa comunión con el Padre. Pero no podemos ir al mundo a hacer las cosas que el mundo hace. No se trata de eso. Tenga cuidado con esas cosas. Y al mismo tiempo, cuidado con ser una iglesia que quiere tomar el control acerca del Espíritu Santo en la iglesia. De dictar qué es lo que la iglesia va a hacer, decir y hacer. Cuidado con ello. Leamos estos 2 ejemplos en 2 iglesias, Pérgamo y la Odisea. En Apocalipsis capítulo número 2, leamos primero el ejemplo de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Y dice el verso número 12, capítulo 2, dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Este es Jesucristo con la palabra, con la verdad aguda. Él es, y dice de esta manera: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esta es la iglesia comprometida con el mundo. Esta es la iglesia que deja a Satanás hacer su voluntad en la iglesia. La que, qué bueno que ustedes hacen esas cosas, tráetelos para acá, vamos a hacer, sí, vamos a levantar altares al muerto. Vamos a hacer eso, se ve bien suave. ¿Por qué no hacemos tal o cual cosa? ¿Por qué no nos paramos de cabeza todos aquí una vez? Digo, se ve bien suave allá afuera. Todo ese tipo de cosas es lo que esta iglesia estaba haciendo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Una cosa buena que tenía esta iglesia, que todavía se llamaba la iglesia de Cristo, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde muere Satanás. Este era un personaje de esa época que murió martirizado. Y aún así se mantuvieron en eso. Sin embargo, siguieron manteniéndose donde moraba Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. ¿Se da cuenta? El compromiso con el mundo. El que enseña a comprometerse con el mundo está en una iglesia equivocada. Si esta iglesia dice, vamos a hacernos como todos y vamos a hacer lo que todo el mundo hace fuera, se acabó la iglesia. Esta no es la iglesia de Cristo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mucho la conjetura salió acerca de quiénes son los nicolaitas. Pero es que una cosa tiene que ver con algo. Si yo me paro enfrente aquí y tomo mi anillo y le digo, pésame el anillo, póstrate delante de mí, ¿usted qué va a hacer? Me agarran entre todos, me avientan para afuera y me queman. Es lo que tienen que hacer. No pueden adorar a nadie, ningún humano. Muchas iglesias pseudo cristianas adoran y alaban a las personas que están enfrente en el púlpito. No caigan ustedes en eso. Somos iguales, instrumentos de Dios igual que ustedes. Dios nos habla igual que Dios le habla a ustedes, el mismo espíritu que le habla a la iglesia. No caiga en el juego de la adoración a ningún humano. No lo haga. Somos iguales, no hay sacerdotes. Todos somos sacerdotes. No hay una casta sacerdotal. No hay tal cosa. Y vamos ahora a la otra iglesia. Deja terminar porque dentro de esa iglesia, aunque hay una iglesia así en el mundo, hoy en día todavía hay gente salva en ese lugar. Y hay gente que va a vencer. Vea lo que dice. Por tanto, arrepiéntete. En primer lugar, si estamos en una iglesia así, hay que arrepentirnos. Pues, si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada, la palabra de Dios, va a acabar con ellos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere en esa iglesia, daré a comer del maná escondido. Le va a dar vida eterna. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esas personas escogidas dentro de esa iglesia van a salir de esa iglesia, van a vencer, porque van a oponerse a esas cosas y van a recibir la herencia que tenemos nosotros. Vamos a la otra iglesia, el otro ejemplo, de la iglesia que lo tiene todo. Cuidado con la iglesia que lo tiene todo, con la iglesia autosuficiente, con la iglesia que dice, yo no necesito a Cristo para defenderme. Una llamada fuerte de atención. Hay iglesias que piensan que deben tener armas para defenderse. ¿Dónde está Cristo? ¿No es Él que nos defiende? Veamos esto que dice el capítulo 3 de Apocalipsis, verso número 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Laodicea por lo mismo también significa el pueblo manda, la iglesia donde el pueblo manda. Esta es la iglesia donde la gente dice al pastor, vamos a decirle que hable de esto. Cuidado con hablar del pecado. No hable de pecado porque la gente se siente incómoda. No hable de arrepentirse porque todos somos buenos, somos buenas personas. Cuidado con esa iglesia. Cuando se habla del mensaje del evangelio, o damos las malas noticias o estamos en un gran problema. ¿Cuáles son las malas noticias? Que todos somos pecadores, que todos estamos condenados y merecemos irnos al infierno. Y si no recibimos a Cristo, vamos a ir al infierno. No hables de eso porque se va a ofender mi pariente que lo acabo de traer. ¿Cómo le va a decir que es un pecador? Es un pecador igual que tú y yo. Y se va al infierno si no se arrepiente. Así de sencillo. Pero esta iglesia piensa que no es necesario decirlo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Es decir, Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le da asco al Señor una iglesia que es como camaleón. Una iglesia que se disfraza y que pierde entre las corrientes del mundo. Ve lo último, de la última moda, la iglesia lo tiene. En todos los sentidos. No nomás en lo tecnológico es lo de menos. Ojalá fuera eso, ¿verdad? No. En las corrientes filosóficas, las corrientes de la moral del mundo, ahí está esa iglesia. Si la corriente del mundo dice, está bien esto, está bien aquello, y la iglesia esta dice,
Oh, sí, estamos bien. No hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Peor todavía que esto, continúa. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Note las palabras de esta iglesia, es como las mismas palabras de Satanás. Yo subiré al monte alto, yo subiré a la majestad, yo tomaré el lugar. Esta iglesia piensa de la misma manera. Piensa que lo tiene todo y no necesita a Jesús. Note cómo ha dejado a Jesús fuera de la propia iglesia que se dice ser de Cristo. Note cómo dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque no hay la presencia de Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, pruebas, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, martirio, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, el arrepentimiento. Y unge tus ojos con colirio para que veas la realidad de lo que Dios es. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Se da cuenta que Jesús está afuera de esa iglesia? Está tocando la puerta. Quiere entrar a la iglesia, pero la gente tiene la puerta cerrada porque es autosuficiente. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espero que tomemos conciencia también de las iglesias que está, la última iglesia que de la quiero hablar, es la iglesia que es raptada al cielo. La iglesia que escapará de la ira de Dios. Y esta está en los versos anteriores, en el verso 7 al 13 del capítulo 3. Y esperamos ser esta iglesia. Anhelamos ser esta iglesia. Y luchamos por ser esta iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, del amor fraternal. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta del cielo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Somos una iglesia chica, mis hermanos, en todo el mundo. Porque la iglesia donde se habla la verdad, la gente no quiere ir. La gente quiere escuchar las cosas del mundo y no la palabra de Dios. Y no arrepentirse. Y quieren sentirse bien consigo mismos, pero no reconocen a Dios. Continúa el Señor y dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la que es la gran tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. O sea, sostente, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén, mantente en la palabra, mantente en lo que estamos haciendo, la sana doctrina, mantente allí, sé humilde y reconoce que necesitas a Cristo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La pregunta al final de todo esto, la pregunta del examen personal para ti, para mí, para todos es esta. ¿Cómo sabemos que nosotros le conocemos? ¿Te diste cuenta? Si amas a todo el mundo, si no guardas resentimiento contra nadie, si eres capaz de perdonar cualquier ofensa, por más grande que sea, de quien sea, entonces conoces al Señor. Tienes comunión con el Señor y has probado que eres salvo. Pero si tú guardas en tu corazón resentimiento contra cualquier persona, no importa lo que te hayan hecho,
No importa el daño, la vejación, lo que sea. No estás en buen lugar. No eres salvo. No eres salvo. Te estoy diciendo en la autoridad de la palabra de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado y pide al Señor que tenga misericordia de ti para salvación. Porque el no amar a nuestros semejantes, dentro o fuera de la iglesia, en todas partes, habla de que no somos salvos. Esa es la prueba. Cuando Juan nos está preguntando eso, y cuando está diciendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice claramente es, sí guardamos sus mandamientos, sí amamos, sí comprendemos lo que significa el amor, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, el amor todo lo sufre. Esa es la medida. Señor, te damos gracias, Padre hermoso, por hablarnos como tú, solamente tú lo puedes hacer. Es aquí, como dicen en el mundo, en afuera, en las partes, donde la realidad es puesta a prueba. Si te amamos, si nos amamos. Y amor no como el que entiende el hombre, sino como el que tú nos has revelado en tu palabra. Si tenemos ese amor, si estamos dispuestos a derramarnos hasta la sangre por las personas, a dar nuestra vida por nuestros enemigos, entonces tenemos comunión contigo. Entonces sabemos que estamos en buen lugar. Y en este día, Señor, que entre nosotros hay alguien que no tiene esto, si hay alguien que en su corazón todavía guarda resentimientos contra cualquier persona, quien haya sido, que le haya hecho algún daño, una ofensa, un agravio, una vejación, lo que sea, este es el día de su salvación. Este es el día en que puede venir delante de ti, Señor, y derramarse delante de ti a tus pies y pedir misericordia y recibirte como tu Señor, como su Señor y Salvador para vida eterna. Este es el día que nuestras vidas pueden cambiar, puesto que debemos analizar quiénes somos, analizarnos, examinarnos, como dice tu palabra, y saber si realmente somos o no salvos. Esto es vital, esto es importante. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, muévete en esta iglesia, en este pueblo, para que la convicción llegue a nuestros corazones y podamos realmente responder al llamado que nos estás haciendo. Que dejemos de jugar el juego del fariseo, del falso cristiano, que señala a todos los demás por sus pecados, sin ver en nosotros mismos la gran mancha que tenemos, el gran pecado. Ten misericordia de nosotros como iglesia. Apártanos de la contaminación del mundo y por el contrario, danos fuerzas, ánimos, voluntad para ir y conquistar las naciones, para ir a contaminar a todas las personas con la verdad. Que sintamos esa aflicción que tú sentiste por los que se perdían. Que nos movamos en tu misericordia a compartir este mensaje para salvación. Gracias, Señor, por darnos vida eterna. Gracias porque tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No hay nuestros méritos, sino los tuyos propios. No hay nuestra justicia, sino la de tu Hijo amado Jesucristo, que impone esta justicia en nosotros. Gracias por ser nuestro Dios. Bendito seas. Gracias por sacarnos de este lugar diferentes a como hemos llegado. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerda ir a apuntarse, y si uno de ustedes estaba en esta situación, aún por internet, si nos han visto, comuníquese con nosotros para orar por ustedes y aclarar cualquier duda que puedan tener. Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este día, arrepintiéndote de sus pecados,
Los ancianos van a estar aquí de este lado para orar por ti, para la salvación. O pueden acercarse a mí personalmente también. Dios los bendiga a todos. Entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor y reconociendo que su palabra es hermosa. Amén. Seamos, mi Dios, renovados, purificados, Señor. Como aprendimos también hoy, mi Dios, ya estamos limpios completamente, Señor. Lo único que tenemos que lavarnos son los pies, Señor. Pero ya estamos totalmente limpios, gracias a tu sangre, Señor. Gracias a ese sacrificio que hiciste, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta este momento, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que pase una feliz tarde.